¡Boom! El bate de la justicia acaba de destrozar. El Tarik Skubal no solo le ganó a los Detroit Tigers en el arbitraje salarial, le ganó a la lógica histórica de la MLB. Escuchen esta cifra: $32 millones. Acaban de demoler 11 años de precedentes. La pregunta ya no es si vale ese dinero, sino cómo demonios la gerencia de Detroit argumentó que solo valía 19 millones, menos incluso que la marca impuesta hace más de una década. Esto es noticia de última hora, gente, y es un terremoto en las oficinas principales. Tarik Skubal, el as de la rotación, se presentó ante el panel de arbitraje con una demanda por $32 millones. Los Tigers, por su parte, se aferraban a 19 millones, una cifra que, irónicamente, se quedaba corta del récord anterior para un lanzador elegible para arbitraje, que poseía David Price con 7,5 millones en 2013. El panel de arbitraje escuchó a ambas partes y su veredicto fue inequívoco. Ustedes, Tigers, están locos. Skubal gana. El impacto de este fallo va mucho más allá del cheque de Skubal. Inmediatamente coloca $32 millones en el tope salarial de Detroit, y si sumamos esto al reciente acuerdo con Framber Valdez, hay cerca de $70 millones invertidos en la cima de la rotación. Recordemos que esta es la última temporada de Skubal antes de que se convierta en agente libre, y por eso el caso era tan crucial. Casi todos los expertos en béisbol se preguntaron, ¿qué están pensando los Tigers? ¿Cómo pueden ganar? Jim Bowden, ex ejecutivo de oficinas y una voz reconocida en pro de la gestión salarial, declaró públicamente que no entendía cómo esta negociación pudo llegar a ser un caso de arbitraje. Y el panel, claramente, estuvo de acuerdo con él. La clave de este triunfo monumental está en la letra pequeña del convenio colectivo de la MLB. Cuando eres un jugador de arbitraje de la clase 5+, 5 años o más de servicio, tienes el derecho explícito de utilizar contratos de agentes libres como puntos de comparación. Skubal no es un simple jugador de arbitraje, es un lanzador con logros notables, con temporadas calibre Cy Young. Esto iba a ser un caso difícil de ganar para los equipos, incluso si Skubal no hubiera traído consigo 2 premios Cy Young, como bromean algunos comentaristas. Estoy eufórico. Amo esto. Esto es increíble para los jugadores. Bien por Tarik. Entiendo que el arbitraje y la agencia libre son mecanismos diferentes, pero debido a su estatus 5+, Scott Boras, su agente, tenía una estrategia clara. Les garantizo que el equipo legal de Boras citó los contratos de Max Scherzer, Jacob deGrom y Justin Verlander. Usaron a todos esos ases que han roto la banca para establecer un nuevo estándar. Y aquí viene la deliciosa ironía, que de haber sido conocida a tiempo, habría sido la estocada final. Aunque Framber Valdez acababa de firmar con los Tigers, Boras no pudo usar ese contrato, ya que Valdez no es su cliente, sino de Octagon. De haberlo sabido, lo habrían usado. ¿Por qué? Porque mostraría 2 cosas. Primero, es un precedente de su propio equipo. Y segundo, los Tigers acababan de pagar a un abridor que, según muchos, no tiene el mismo nivel de dominio que Skubal, menos de lo que Skubal estaba pidiendo. Bien jugado, TKO. Para los fanáticos de los Tigers, esto es también una excelente noticia. Significa que no hay forma, absolutamente ninguna, de que lo traspasen. Están yendo a por todas este año. Las posibilidades de que Skubal no termine la temporada en Detroit, incluso si el equipo se desinfla, son bajísimas. Analicemos la matemática pura. Si aplicamos la inflación al contrato récord de David Price en 2013, hoy esa cifra equivaldría a unos $27 millones. Skubal ganó 32 millones. El punto medio en la disputa salarial, que es lo que realmente se debate, era de $5 millones. ¿Vales más que ese punto medio? La inflación por sí sola ya hacía el caso de los Tigers muy débil. Añade a eso las estadísticas actuales y los logros de Skubal en comparación con dónde estaba Price en 2013, y se convierte en un caso casi imposible para el equipo. Skubal se compara con lanzadores que tienen salarios más altos que él en agencia libre. Mejor que él, mejor que él, mejor que él. El récord anterior en arbitraje para cualquier jugador, no solo lanzador, era el de Juan Soto, un jugador de posición, quien ganó $31 millones. Ahora, 3 años después,
Un lanzador lo ha superado por 1 millón. Es una locura ver estos números, que parecen dinero de fantasía, pero así funciona el juego. Si ese dinero no va a Tarek Skubal, se queda en las arcas del equipo. La cifra de 75 millones de Price en 2013 fue un hito. 11 años después, esa marca ha sido pulverizada. Hay quienes argumentarán que todavía podría ser traspasado. Pero a 32 millones, la lista de equipos interesados se reduce a los verdaderos contendientes. Y esos contendientes saben que Skubal es un activo fundamental. Pero hablemos del futuro. Si este fue el resultado en el arbitraje, ¿cómo será su contrato de agente libre el próximo año? Si los Tigers no firman una extensión ahora, el contrato de Skubal comenzará con un 4. Sí, $400 millones. Si no vas a ofrecerle algo que empiece con un 4 y 2 comas, mejor no te sientas a la mesa de negociación. Va a romper el récord de lanzadores. Ha habido mucha desinformación pública sobre el proceso de arbitraje. Algunos, como Ben Verlander, argumentaron que no se puede comparar el contrato de Framber Valdez con el de Skubal, ya que uno estaba en arbitraje y el otro en agencia libre. Pero no es así. Si eres clase 5+, sí puedes usar contratos de agencia libre. Si crees que Scott Boras no habría utilizado el contrato de Valdez si lo hubiera sabido, es que no entiendes cómo funciona el sistema. Jim Bowden, quien pasó décadas en estas batallas desde la perspectiva de la oficina, fue categórico. Me estuvo enviando mensajes todo el día, afirmando, esto es una victoria segura, Skubal ganará sí o sí. Yo le pregunté qué cifra deberían haber presentado los Tigers para subir al punto medio y tener una oportunidad de ganar. Él cree que Boras podría haber ido por hasta 36 millones y los Tigers deberían haber contraofertado en 28 millones. De esa forma, probablemente habrían llegado a un acuerdo en 32 millones, justo donde terminó el fallo. Bolden me recordó algo fundamental. Los logros especiales siempre se pagan en el arbitraje y siempre rompen récords. Skubal es el pináculo de los logros especiales en este momento. Dominio más durabilidad, más un desempeño calibre Cy Young. Él es el factor de cambio en su equipo. Es el as que todos miran. Este caso es histórico. Nos gusta llevarles dentro de lo que se habla en el mundo del béisbol, porque esto es una batalla constante entre la propiedad y los jugadores. Este caso demuestra que un tipo que ha estado en las mayores por un tiempo, que es el mejor de su clase, estaba a punto de ganar lo mismo que el chico de hace 11 años. Imaginen eso en la NBA. No tiene sentido. Y es por eso que el arbitraje es un mal necesario. Un mecanismo que permite a los jugadores maximizar su valor durante una carrera que, incluso de 20 años, es muy corta en comparación con la longevidad de una franquicia. Pero hay un beneficiario gigantesco de esta victoria, Paul Skenes. Sí, Skenes. Habrá otro lanzador que ganará 2 Cy Youngs antes de su último año de arbitraje. Habrá otro pitcher que aumentará su valor exponencialmente. Si Tarek Skubal hubiera perdido este caso ante la Major League Baseball, no ante los Tigers, sino ante el precedente general, habría perjudicado a un puñado de jugadores que están en posición de empujar los salarios hacia arriba. Ahora, si Paul Skenes sigue la trayectoria dominante que ha mostrado hasta ahora, un tipo que ya es mejor que Skubal en sus inicios, Skenes tendrá que invitar a cenar a Skubal. Si Skenes continúa así, podríamos estar hablando de un contrato de arbitraje que superará los 32 millones. La historia se repite. Tim Lincecum fue el primero en presionar el arbitraje antes de su primera elegibilidad. David Price llevó esa marca al límite. Y ahora, Tarek Skubal la ha destrozado, fijando el nuevo estándar para futuros ases como Paul Skenes. Esto solo demuestra que el techo salarial para la élite del picheo sigue subiendo, y la próxima vez que veamos un caso así, la cifra será aún más astronómica. La conversación real no es cuánto ganó Skubal, sino qué tan cerca está Paul Skenes de firmar el primer contrato de arbitraje de $40 millones y qué cláusula del CBA van a intentar cerrar los dueños para... No querrán perderse nuestro próximo análisis sobre la próxima megaestrella que se beneficiará de la victoria histórica de Tarek Skubal. Hasta la próxima, y que viva el béisbol.